Vale, en principio ha empezado la grabación. Bueno, lo primero, daros la bienvenida a todos. Como os he comentado, os voy a poner aquí vamos a dejar en principio esto un poco como portada para ver de qué vamos a tratar hoy. Vamos a hablar en general del primer atajo de RADA. La idea, más que aprender a hacerlo en detalle, que casi en remoto es muy difícil, hacerlo a través de una videoconferencia es muy difícil, por lo menos vamos a intentar localizarlo dentro de lo que es el tratado y ver parte de las cosas curiosas que tiene. Y lo que me gustaría es, yo lo plantearé un poco por encima, os diré un poco dónde está metido dentro del tratado para que tengáis una forma de meterlo dentro de todo lo demás, porque al final no se puede explicar por sí solo. Y una vez que estemos allí, pues cualquier cosa que os llame la atención, pues me la preguntáis e intentamos, de una forma más suelta, intentamos hilar sobre eso para ver las diferencias o las cosas que resulten curiosas, ¿de acuerdo? Entonces tengo ahí puesto en la pantalla. Voy a empezar para hablaros de un poco de tratado. Vale, y el atajo anterior, vale, vamos a empezar hablando. El primer atajo es el atajo convencional por el interior, el que se suele hacer, y es el atajo que se realiza por dentro superior al contrario, ¿de acuerdo? Que es el clásico o el común, por la postura de la espada, es decir, hacia nuestra izquierda. ¿Vale? La elección de este tema, bueno, ha sido un poco por continuidad, por continuar un poco con lo que hicimos en la última charla, porque ahí estuvimos hablando de lo que era una ganancia o lo que no era una ganancia, no sé hasta qué punto quedó claro, pero también estuvimos comparándola con lo que es un atajo. Entonces me pareció un buen momento para añadir esto y que hablemos más de los atajos o de este atajo en concreto de una forma más particular, añadiendo más detalles, ¿vale? Con la introducción lo que vamos a intentar, como vengo diciendo, es que nos hagamos una idea de dónde nos encontramos y darnos cuenta de que hay cosas que se han presentado en el atajo de RADA, que se ha hecho famoso por 2 o 3 cosas, pero que realmente no todo es así o no todo. No lo que va de boca en boca es lo único que viene en el tratado o lo más importante, considero yo, que viene en el tratado. ¿Vale? Por ejemplo, una de las cosas de las que habla el tratado muchísimo es sobre la bella española. ¿De acuerdo? Voy a poneros aquí. Este es el tratado de RADA. Vale, este es el tratado y viene con la fecha. Una de las primeras cosas que nos suele llamar la atención sobre RADA es la bella española. Pues RADA es el de la bella española, el de la bella española, el de la bella española. Y bueno, para que nos hagamos una idea, la bella española viene después de la introducción a la doctrina italiana, ahora volveré ahí, y es el capítulo 31 del tercer libro. Para que nos hagamos una idea de cuán importante es la bella española dentro del Tratado de RADA. Es decir, que de 3 libros, el tercero tiene 31 capítulos, que hay que reconocer que es el más grande, y en este 31 capítulo, como parche o añadido, tiene puesto la bella española. ¿A qué viene la bella española? Pues viene justo a continuación. Esta es la bella española, si no recuerdo mal. Carpatos, reglas. Vale, esta es la bella española, cargado con el peso atrás. Y esto viene a colación básicamente de los italianos, que ahora veremos que se tratan en el capítulo 30, de nuevo al final, ¿vale? De aquí me llama la atención la posición atrasada, que es algo que se sale de la norma de estracera, de irse hacia atrás y no estar del todo erguido. Y otra cosa que veremos que más adelante que nos puede llamar la atención es el hecho de dónde está la zona donde cruzan las espadas. ¿Veis mi puntero? ¿Veis el puntero bien del ordenador? ¿Sí? ¿No? ¿Pinto algo? Sí. Sí, se ve bien. Vale, perfecto. Pues si veis aquí el cruce de las espadas, estamos muy cerca del fuerte de la espada. Esto vendrá a colación más adelante, ¿vale? Y este es el contrapeso y demás. Contrapeso echado hacia atrás, los pies más separados. Pues se sale un poco de lo que es digamos, una destreza canónica, ¿vale? ¿Por qué hace esto RADA aquí al final? Bueno, pues esto lo hace RADA porque en el capítulo anterior, que es el capítulo 30, el penúltimo, habla de la doctrina italiana, ¿vale? Esta doctrina italiana, yo por lo que he estado viendo, lo que ocurre es que nos pegan mucho los italianos, nos gustará o no nos gustará, pero según va llegando a esta época, los italianos empiezan a pegarnos bastante
y lo que hace Rada es intentar hacer como una oposición o una forma de defenderse contra los italianos, ¿de acuerdo? Entonces, no solamente lo hace él, esto debe ser una cuestión de época, porque el Tratado de Rada es de 1705, si no recuerdo mal, a ver si me deja hacer esto, F9, sí, ¿vale? Ahí pone 1705, que es el Tratado de Rada, y tenemos otro tratado que también trata sobre los italianos, que es el de Ettenhart, y este tratado es de 1697, con lo cual la época no es tan diferente. Y Ettenhart se toma la molestia de hacer un tratado específico para hablar de la forma en que tiran los italianos y un poco la forma de contrarrestarlo, ¿vale? Tiene sus similitudes entre uno y otro, pero por la época debería ser algo importante y yo pienso que es la razón por la que Rada, al final de todo lo demás, añade este capítulo. Tenemos los dos tratados, dejo una ilustración de cómo... Vale. Y para hacernos una idea de qué más viene en el tratado, aunque viene aparte, esta es la parte en la que está, aunque viene aparte del tratado y es algo que agrega, digamos, después, realmente puede tener que ver con... Aquí lo vemos. Otra excepción que hacemos a la regla de lo que sería destrecero puramente, y es que a pesar de que te dice Rada, igual que Pacheco también lo hace en su momento, de que no vayas nunca por el diámetro, porque el diámetro es horrible, porque el diámetro tal y cual, y no sé qué, aún así los dos a su manera indican. Te dice más tarde, bueno, pero si te ves obligado a hacerlo y no te queda más remedio, pues podías hacerlo un poquito así. Y aquí vemos cómo Rada lo que hace es ir por el diámetro. Lo que hace es mover este pie de aquí, este es pie derecho, ¿de acuerdo? Lo mueve de aquí a aquí, literalmente por el diámetro. Él lo llama de causa libre, añade de causa libre y explica una serie de cosas. Esto es el capítulo, no recuerdo, el capítulo 22, quiero recordar. Y de aquí quiero hacer notar otra semejanza con Ettenhart, y es que antes de realizar ese compás, lo que hace es mover el pie atrasado, este de aquí, y lo mueve junto al adelantado, el pie izquierdo. ¿Lo veis? Esto es algo que hace Ettenhart también, porque los dos se dan cuenta de que realmente no puedes llegar a hacer una estocada si lo haces directamente desde planta española, cuesta muchísimo trabajo. Entonces ellos hacen una trampa y lo primero que hacen es hacer este compás hacia adelante, de forma muy similar. Pero en este caso no nos interesa meternos en más detalles, vamos a decir que lo hacen prácticamente igual, ¿vale? De forma muy similar entre uno y otro. Más cosas que trata este tratado, pues este tratado trata de... Esta es la parte de sin proporcional, ¿vale? Y cuando hablamos del sin proporcional, yo aquí os he hablado del diámetro, y por el diámetro lo que hace Rada es hablar de proporcional para cortar los caminos, hablaremos de proporcional más adelante. El proporcional es esto. Esto difiere con Ettenhart. Ettenhart no introduce este proporcional en un costado, ¿vale? Hasta cierto punto esto es de Rada propio. Cosas curiosas sobre este proporcional, pues es curioso que se pertenece a un teorema matemático, geométrico, que además coincide con la forma en la que lo coloca. Se puede hallar cogiendo este segmento, ¿cuál era otra esfera? Y este otro segmento, y entonces halla la perpendicular, y esto es la media de los cuadrados, no recuerdo exactamente, ¿de acuerdo? Es un teorema matemático y le ponen el nombre del teorema matemático. Aquí lo que hacemos aquí es ganar este paso que habíamos visto de aquí adelante, veremos más adelante que lo utiliza para ganar la distancia, y esto es muy particular de Rada también. Solamente he visto otro tratado donde se hable explícitamente del proporcional, ¿vale? Dame un segundo, borro este y os enseño. Pero realmente no entra mucho detalle en él. Este tratado es este de aquí. Ahí podéis ver que tenemos el medio proporcional de nuevo puesto. Ok. Este tratado es de Álvaro Guerra de la Vega. Es un tratadillo, es algo muy, muy pequeño. De hecho, yo creía recordar que ni siquiera lo definía, y sí lo define, por lo menos a grosso modo, da algún detalle y lo pinta. El proporcional aquí sería, por si alguien sabe de lo que estamos hablando, sería esta parte de aquí. Si antes os habéis seguido con el dibujo, esta es la perpendicular, esta es la esfera, la circunferencia, y estos serían los dos segmentos. Y este es el velito proporcional.
No hace gran cosa sobre él, pero el tratado en principio es anterior. Podríamos estar hablando de 1681 frente a 1705. O sea, que el término proporcional existía como tal, como teorema matemático, pero además alguien ya había comentado sobre ello. Entonces, aunque no lo tenemos definido en ningún otro sitio, el proporcional, al menos como término, no es un invento de Rada. ¿Qué trata de Rada en el resto de los capítulos? Para que nos sigamos haciendo una idea de cuántas cosas trata. Y pues en el resto de los capítulos trata infinidad de cosas. Habla de ejercicios para los alumnos, habla, muy importante, sobre los medios de proporción y los proporcionados, sobre la forma de empuñar un arma, razones para firmarse en ángulo recto y no en la colateral, descripciones por medio de numeración de una pirámide, tactos y grados de contacto, para las reacciones del contrario, atajos inferiores, ropera con daga en plata española, luego en la italiana, espada y broquel, bla, 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 bla. O sea, para que nos hagamos una idea, si me deja, creo que es este, creo que ahora lo tendréis que estar viendo. Luego vamos a borrar los hallazgos que los hemos dejado en medio. ¿Vale? Ok. Esto es una transcripción del tratado de Rada y el índice, solo el índice ocupa, verás, y esto también lo cuenta, y esto, y esto, y esto, y esto, bueno, y esto, para que os hagáis una idea, me lo he pasado, creo que son 16 folios. Aproximadamente el bendito índice del tratado este. Me lo paso por mucho, disculpadme, quería llegar antes y nos va a costar más trabajo. 400, aquí es. Os he mentido, no son 16 folios, son 26 folios. 26 folios de índice. Con lo cual, Rada trata de muchas más cosas que de los atajos inferiores o de la bella española. Hay infinidad de cosas que se ven en este tratado. Y entonces concretar y hablar sobre cualquiera de las cosas que dice, al final resulta difícil porque utiliza todas las ideas y va trenzando unas con otras y al final es todo uno. No es yo explico esto que es autóctono de todos los demás, va todo junto y es un poco el volver a mirar, lo cual hace que Rada sea un poco pastoso, ¿vale? Entonces yo lo que voy a intentar es crear como una guía, no del tratado de Rada, que está fuera de toda mi capacidad por lo menos, pero vamos a aplicar el atajo primero siguiendo una serie de pasos para que entendamos un poco cómo es la organización del tratado y nos ayude a entender no solamente una parte de este atajo primero, sino para poder afrontar todos los demás, ¿vale? Entonces, vamos a dejar todo lo demás. Hemos visto que hay un montón de cosas que trata sobre los italianos, que trata sobre distinta distancia, que trata sobre puñal a espada, y nosotros vamos a seguir uno de los hilos que podemos seguir para realizar un ataque. Vamos a empezar desde el principio, vamos a seguir una serie de pasos y vamos a llegar al atajo en sí mismo, ¿de acuerdo? Entonces, para empezar, ¿qué es por lo que empieza Rada? Rada empieza a tratar sobre los medios. Con estos medios vamos a configurar un poco los caminos, descubriremos que estos caminos son más largos de lo que quizá pudiera ser, entonces vamos a buscar la forma de acortar estos caminos, ¿vale? Que lo haremos a través de proporcional, que aparecerá aquí debajo, pero bueno, lo veremos ahí más adelante. Y una vez que tengamos estos caminos, vamos y hayamos conseguido una forma física de poder andar por estos caminos, vamos a ver la forma de llegar hasta ahí y qué hacer cuando lleguemos hasta ahí. Para hacer eso utilizaremos los tactos y contactos que utiliza Rada, utilizaremos de nuevo proporcional porque hay muchas cosas que se juntan aquí y tomaremos una decisión. Una vez que tomemos la decisión, haremos la treta, que pueden ser muchas, y haremos la ejecución. Y ahí habremos acabado el atajo. Espero que, aunque ahora se os haga un poco de lío, se vaya quedando más claro, ¿vale? ¿Cómo lo hace? Los medios. Bueno, pues los medios, Rada lo que hace es hablar de Pacheco. Don Luis, lo llama Don Luis. ¿Por qué Don Luis? Porque el gran Don Luis, porque es que Don Luis, el gran y estupendo Don Luis, pero al final dice ya, pero Don Luis no decía toda la verdad. Aquí lo que hace es, esta ilustración pertenece al Tratado de Rada, aunque es una copia a partir de la que hay en el Tratado de Don Luis, ya que le estamos llamando Don Luis, vamos a llamarle Don Luis.
en el Tratado de Don Luis, y aquí lo que empieza a mirar es las longitudes de los compases, empieza a mirar los medios y empieza a ver qué cosas no le están cuadrando. ¿De acuerdo? Cada letra se corresponde a un medio. Lo que veis escrito ahí a lápiz es, bueno, pues es una hoja vieja que tengo yo, pero tengo cariño porque me tocó rellenarla. Entonces, pues cada letra se va correspondiendo a un medio. C hace herida a la colateral derecha, D es cuarto de círculo a la vertical derecha, ¿vale? La letra de las flaquezas, los desarmes. Entonces, lo que va haciendo es que va tomando las medidas y empieza a llegar a la conclusión de que ahí no puedes llegar. Esto es muy curioso, porque otra de las cosas por las que se conoce a Rada es porque los compases de Rada no se pueden dar, porque son demasiado largos. Y, sin embargo, una de las cosas importantes sobre las que trata el Tratado de Rada y que nadie comenta es que lo que hace Rada es coger los compases de Pacheco, que no se pueden dar, porque son demasiado largos, y los acorta. ¿Cómo lo hace? Pues realmente lo que va haciendo es, va colocando todos estos medios y va modificando ligeramente los caminos. Vamos a volver aquí. Vamos a empezar a coger los caminos y a formar una simetría. ¿Vale? Para hacerlo pasa de este plano a este plano. Aquí, como podéis ver, lo que ha hecho es, a grosso modo, porque no vamos a mirar cada uno de ellos, lo que está haciendo es colocar de forma simétrica y con respecto a las distancias todos los medios que estábamos viendo hacia acá. ¿Vale? Él no lo hace en un minuto, él tarda bastante y da pruebas para todo el paso, pero lo que va haciendo es colocar todo esto de aquí y lo va colocando aquí. Aún así, sigue sin estar a mano, sigue siendo muy difícil llegar a los sitios. De hecho, incluso a los que llegas te quedas muy perfilado, es muy difícil. Y él da un paso más adelante y lo que hace es añadir este proporcional. ¿En qué se basa este proporcional? A ver si pongo el dibujito otra vez. ¿En qué se basa en este proporcional? Pues básicamente lo que estamos haciendo es, en lugar de tener que dar un compás de aquí a aquí, que puede tener 6 pies, cuando queráis intentáis hacerlo, ¿vale? Pues lo que hacemos es que damos un compás de aquí a aquí y luego damos un compás de aquí a aquí. Con lo cual, puedes ir. ¿De acuerdo? Esto básicamente, vamos a ponerle que tiene 4 pies por no comernos la cabeza. Entonces yo tengo 4 pies de aquí a aquí, tengo 4 pies de aquí a aquí y 4 pies de aquí a aquí y he hecho una conclusión. Esto se puede hacer. Yo lo pinto en el suelo y llegas. Cosa que con Pacheco, bueno, pues puede ser que sí. A mí me gusta mucho Pacheco, pero realmente no te lo demuestra, que es de lo que se queja, en parte de lo que se queja De hecho, luego, por no perder el hilo ahora, luego sí que necesito buscar el nombre de la persona que lo hace, porque al parecer el tratado de Pacheco viene sin ilustraciones y alguien se debería encargar no solamente de hacer ilustraciones, sino que al parecer había alguna errata en algún sitio, se debería haber encargado de hacerlo, pero al final, hoy porque es hoy y mañana porque es mañana, nunca se hizo y se quedó la cosa, que es una de las partes que le falta al tratado de Pacheco. Entonces, vamos a seguir un poco más, este no es, este es. Una vez que hemos llegado hasta aquí y ha creado los proporcionales, lo que hace finalmente Rada es generar su propio plano, que curiosamente se llama demostración universal de los orbes, a ver si os suena, demostración universal de, ¿vale? Ya le hace su propia demostración universal y utiliza esto para absolutamente todo. Aunque ahora os resulte un jaleo, no vamos a entrar en todos los detalles. Para que nos hagamos una idea, lo que va haciendo aquí es que va generando todos esos medios que habíamos colocado antes, los va generando en cada sitio. Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro. Estos son los medios de proporción otro. Como veis, están pegados. Y le veremos más adelante, es el de conclusión. Una vez que tiene hecho esta parte de aquí, F9, porro, quito. Una vez que tiene hecha esa parte de ahí, lo que hemos hecho es, hemos cogido los medios de Don Luis, hemos generado una simetría de lo que hace, hemos conseguido acortar las distancias de forma que sean asequibles, ¿de acuerdo? Acortando a Pacheco, con lo cual podemos llegar a todos esos puntos que he dibujado. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Pues vamos a intentar andar los puntos y vamos a crear las tretas a través de esos caminos. ¿Hola? Vale. Vamos a crear los puntos vamos a crear las tretas a través de esos caminos. ¿Cómo lo hace?
pues añade una cosa más que no se suele hablar mucho tampoco sobre RADA. Crea los tactos y contactos. Básicamente, y luego si queréis intentamos profundizar un poco más, aunque no me gusta demasiado cómo lo hace, pero él lo que intenta es generar una respuesta respecto a la fuerza que hace el contrario sobre tu espada. ¿Cuánta reacción hace el contrario sobre tu espada? Tú intentas desplazar el arma, depende de cuánto él intente volver, cuánta fuerza haga contra tu espada, pues tú vas tomando una decisión respecto a qué hacer en tu treta o cómo realizar tu treta, más concretamente qué treta hacer. Si voy a hacer esta o voy a hacer esta otra, depende de a qué me dé pie el contrario. ¿Cuándo hace esto? Pues aquí viene otra vez el proporcional. La gracia del proporcional es que no solamente me permite acortar las distancias, porque este es el que me enseña. Voy a poner un momento aquí. En este punto de aquí, no solamente lo utilizo para dar este primer paso y tomar la distancia, sino que es un punto de inflexión. Yo lo que hago es andar de aquí a aquí, separando el arma del contrario, y una vez que yo separo el arma del contrario, dependiendo de la reacción que él tenga sobre mi arma, si hace, vamos a decir, si hace más o menos fuerza para hacerlo, porque es súper fácil de decir, si él hace más o menos fuerza, yo decido qué treta voy a hacer. Entonces, depende de qué fuerza haga él, yo voy a decir, bueno, aquí en este punto y no después, ¿vale? Aquí dice, bueno, ¿qué fuerza hace él? Esta. Pues yo voy a ir a este punto y voy a hacer una estocada por posición. ¿Qué hace? Esta. Pues yo voy a seguir a este medio y de aquí puedo hacer una conclusión. ¿O qué va a hacer? Va a hacer demasiada fuerza, pues voy a venir aquí y le voy a hacer una flaqueza. Pero la decisión la tomas ahí, no en ningún otro sitio. Es decir, el medio proporcional no solamente tiene un sentido geométrico a la hora de avanzar, sino que tiene un sentido de un punto psicológico que nos dice qué es lo que nos dice cuándo tenemos que tomar la decisión. ¿De acuerdo? Yo aparto la espada, voy a proporcional, gano ese poco que me falta para poder llegar a todos los caminos que de otra manera no llego, y ahí dependiendo del tacto que tenga del contrario, yo lo que hago es tomar una decisión. Y aquí voy a hacer esto. Y en base a eso, sigues. ¿Qué haces en base a eso? Pues ahí has decidido qué treta vas a hacer y vas a ejecutarlo. ¿Vale? Para hacerlo, voy a poner 3 ejemplos para que veamos un poco cómo tomar una decisión ahí y en base a esa decisión cómo va a elegir una treta o a elegir otra, ¿vale? Vamos a quitar esto de aquí. Vamos a volver a borrarlo. Y voy a volver. Disculpadme. Tengo puesto la conclusión, quiero recordar. Buscar la referencia de longitud. Vale. Vamos a mirar la conclusión, efectivamente. Vamos a mirar la treta de cuarto de círculo o de estocada y primera intención en el centro del brazo, que no son iguales, pero son muy similares. Y vamos a ver un atajo inferior. El atajo inferior no podemos considerarlo. Bueno, depende de quién mire esto, considerará que es una treta o no una treta, porque no vamos a hacer herida desde ahí. Pero me ha parecido importante añadir uno porque es del tipo de cosas que se hablan de RADA. Pues RADA, los atajos inferiores, pues vamos a ver cómo llegamos a uno de estos atajos inferiores, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer vamos a empezar con el movimiento de conclusión, que además es el que viene ilustrado, ¿vale? Hemos llegado a este punto. Vale, voy a pintaros, aunque tardemos un pelín más, prefiero tardar un pelín más. Yo estoy aquí. Este es el contrario. Voy a ir de aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí. ¿De acuerdo? Vamos a mirarlo. En el siguiente dibujo, que tengo aquí. Si quiere cambiar. Vale, se ha quedado ahí el dibujo anterior. Esto es exactamente lo mismo, ¿vale? Lo único que hemos quitado todas las rayas que no nos hacen falta. Aquí es donde comenzamos, ¿vale? Para que os orientáis, por si alguien anda un poco perdido, lo que vamos a hacer es ir, esto es donde estamos, esto es el contrario, voy a ir de aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí, ahí, ¿de acuerdo? Este es el esquema que vamos a hacer. ¿Qué es lo que me marca este primer dibujo? Este primer dibujo, si vamos a hacer una conclusión, estamos haciendo creo recordar que no nos llama así, pero para la gente que estéis acostumbrados a llamarlo de esa manera,
vamos a empezar el atajo y el atajo comienza por un atajo en el inicio. Bienvenidos al atajo en el inicio. Este atajo en el inicio lo vamos a propagar hasta el proporcional, ¿vale? Este es el atajo en el inicio y lo primero que va a hacer va a ser bajar la mano. Sorry. Meet. ¿Dónde estás? El supermercado, por favor. Algo va a pasar por ahí. Hola, Nele. Creo que se nos ha añadido. Bueno, vamos a seguir. Vale, bajamos aquí la guarnición, ¿de acuerdo? La idea de bajar aquí la guarnición es apartar la punta, simplemente apartar la punta del otro, quitándola de medio. Hola. Y lo que sí quiero hacer notar aquí es ver cómo el cruce de las espadas está a la mitad, ¿de acuerdo? Estamos viendo que este cruce está aproximadamente a la mitad de las espadas. Realmente es un poquito más allá de la mitad, justo para que yo gane suficientes grados, pero muy cerca de la mitad. Esta es la primera parte en la que vamos a hacer. En base a esto, para que no me equivoque, voy a intentar ver el término que él utiliza. Aquí es donde empezamos a tratar con el tacto, ¿de acuerdo? Yo veo que soy capaz de llevar su espada, desplazarla, y una vez que yo consigo desplazarla y quitar la punta de vía, lo que hago es pasar a proporcional, que debería verse. Ahí está. ¿Ves? Aquí pasamos a proporcional, que es esta zona de aquí. Y aquí es donde vamos a tomar la decisión, que es lo que estamos hablando antes. Como veis aquí en el proporcional, las espadas siguen estando aproximadamente a la mitad. ¿Vale? Hay miles de pequeños detalles que podríamos mirar aquí. Y luego, si queréis, vamos cogiendo uno u otro. Pero de momento me gustaría, porque si no, no vamos a conseguir seguir adelante. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos las hojas a la mitad, hemos pasado a proporcional y aquí decido qué es lo que tengo que hacer. ¿Vale? En la página 181 pone, si siente el contrario con la espada, hace contacto en la suya y con eso pasa el atajo en el medio. Aquí lo que te viene a decir es lo que estábamos hablando antes del tacto y el contacto. Lo que permite el tacto es que yo muevo tu hoja y tú tienes una cierta consistencia con mi hoja, ¿vale? Pero yo sigo notando esa consistencia, ¿de acuerdo? Con lo cual tú estás de alguna manera sujeto. Cuando yo con ese tacto me siento seguro y lo que hago es pasar al siguiente paso, que tiene que ser este, que cargará ahora, ¿vale? Esto, para lo que estemos acostumbrados a la otra nomenclatura, esto sería un atajo en el medio. De nuevo, hay cientos de pequeños detalles aquí que podríamos mirar, como el hecho de por qué antes tenía la taza aquí y ahora ha sido un lado, el hecho de que no tengo la punta en vía, porque el otro personaje, os recuerdo, está aquí. Y mi punta está apuntando hacia allá, para que os hagáis una idea. Hay miles de detalles aquí de cosas curiosas que pueden ocurrir. Pero nosotros vamos a seguir con nuestro plan y ahora si eso volvemos, entonces aquí lo que está pasando es que él consiste en ese contacto que está haciendo con mi espada, él se mantiene agregado a mi espada y lo que entonces esto me da pie a poder llegar al punto de la conclusión. Este es. Y debería cargar. Y esto es la conclusión o atajo en el final. ¿Lo veis? Por si acaso, al cambiar no ha quedado claro. Vamos de aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí. Recordar que os he dicho antes que aproximadamente cada compás de estos son 4 pies, con lo cual lo que acabamos de, entre comillas, demostrar es que realmente se llegan a hacer las conclusiones con los compases de Rada, cosa que con los de Pacheco yo os reto a que el día que os aburráis intentéis hacer esto en un solo compás, aunque pongas aquí el derecho a la mitad. La cuestión es que él coge, llega hasta aquí toma una decisión, aquí la otra persona consiste en el tacto, que es lo que estamos hablando, con lo cual llegas al movimiento de confusión y le desarmas. ¿Vale? Para la siguiente treta, ¿qué va a ser diferente en la siguiente treta? Lo que va a ser diferente en la siguiente treta es la reacción que hace el contrario. Entonces, lo que va a ocurrir es borrarlos. Por desgracia, no tenemos, en el tratado de Rada no hay ilustraciones de todas las tretas, entonces pues vamos a dejar una, por ejemplo esta,
y vamos a tener que pintarlo. Vamos a tener que pintarlo aquí, ¿vale? Entonces, lo que va a hacer... No, vamos a pintarlo en la general, porque si no, no se van a ver todos los compases. Lo que hemos hecho aquí es F9, ir de aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí. ¿Vale? Eso es una conclusión. ¿Qué ocurre si en lugar de mantenerse ese contacto con mi hoja, lo que hace el contrario es que tiende un poco a cerrar el ángulo? ¿De acuerdo? Lo que hace, estoy intentando buscar el término, no viene especificado, pam, pam, pam. Esto es, su espada, ¿vale? Y que el contrario comunica su espada desde medio grado hasta 1 de contacto. Vamos a dejarlo de momento en que lo que hace es que yo desvío su espada, pero tiene cierta tendencia a volver. No la suficiente como para cerrar del todo el ángulo. Recordad que el tacto yo lo mido aquí, en esta parte de abajo, en lo que es el proporcional. Yo llego aquí y en este caso, en lugar de permanecer pegado a mi espada, digamos, lo que hace es que me va cerrando el ángulo, desvía su espada un poco hacia aquí, pero me deja hueco. Lo que hago es seguir el atajo por un camino distinto. Lo que hago es realizar un compás de aquí a aquí y lo que hago es que le hiero en el hombro o en la vertical de derecha, porque me está dando él esa opción. Él me está dando esa información. Es decir, cuando yo... Cuando yo voy haciendo el camino, miro el medio, miro el camino, gracias a proporcional sé que llego, además gracias a proporcional tomo una decisión, yo veo que con el tacto que él me da no puedo seguir a concluirle porque me está cerrando el camino. ¿Qué hago entonces? Pues elijo una treta distinta. Elijo una treta distinta y la ejecuto de hecho, volvemos al principio, en el medio que le corresponde. ¿Cuál es el medio que le corresponde? Pues en este caso, E. Entonces, lo que hago es dar compás hasta aquí, que lo he decidido aquí, y lo que hago es realizar una estocada en el centro del brazo o un cuarto de círculo en la vertical derecha. ¿Vale? ¿Qué ocurriría si en lugar hemos visto dos opciones? Una de ellas, digamos, que la persona consiente del tacto y se mantiene pegado a mi espada, pero no me impide desplazarle, ¿de acuerdo? Hemos visto otra en la que yo le desplazo, pero él hace una resistencia no lo suficiente como para cerrar de todo el hueco. Yo aprovecho ese hueco y lo que hago es generar una treta de estocada en el hombro o de cuarto de círculo, pero faltaría, por ejemplo, otra de las opciones, y es que cuando yo llego a esta zona de aquí, de proporcional, esa persona no haga grados de contacto, lo llama Rada, ¿de acuerdo? No haga una presión suficiente como para que yo le note sujeto. ¿Qué haríamos en ese caso? Pues en ese caso es donde venimos a utilizar por ejemplo, los atajos inferiores. Él utiliza el término desde tacto simple hasta medio grado de contacto para hablar de esta flojeza a la hora de hacer el contacto, y lo que haces es desplazar su ojo a un lado y permanecer en el sitio. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es... No sé si tengo el de... Déjame un segundo. A ver si tengo el de... Ese es... Sí, porque este sí viene. Vale, ese sí viene. Ahora le vemos. Entonces, lo que hacemos es... Si borro esto, le quito. Vamos de aquí a aquí. Ese no es, hay que pintar. Vamos de aquí a aquí. Aquí noto que no tengo realmente una sensación de hierro en la otra persona, que hay una cierta flojera y que no me interesa. Entonces, como yo no tengo control sobre su arma, lo que voy a hacer es coger su arma, que está aproximadamente por aquí, y ¿vale? Llevarla hacia ese lado, dejando mi arma en esta dirección, sería un atajo inferior. Lo que hago es, como yo estoy girando con mi arma en este sentido y no noto una resistencia, lo que hago es que hago el círculo hacia el otro lado totalmente y me defiendo. Esto se ve en la posición que resultará, espero, más clara. Aquí está. Es lo que hace en este punto de aquí. Vale.
Esto es donde empezamos. Voy a pintarlo otra vez. Perdonad si resulta pesado, pero prefiero explicarlo muchas veces a que no quede claro. Andamos hasta aquí. Este es el proporcional donde tomamos la decisión y este es nuestro arma. Lo que está ocurriendo es que nuestro arma queda por debajo e inferior al arma del otro, que, como veis, ya no nos apunta. Y esto es toda la gracia que tienen los atajos inferiores de RADA, que si sí, que si no, que si funcionan, que si son algo... Realmente los atajos de RADA inferiores se utilizan como algo intermedio y lo más común es que tú pases un atajo inferior de RADA cuando estás intentando uno superior y te encuentras con que el otro no te cede, no das esa consistencia con la espada del otro, y entonces tú lo que haces es seguir con la circunferencia y le echas a un lado para protegerte, viendo que no puedes controlar su arma. ¿Vale? Y esto serían 3 formas de decidir cómo hacer un atajo de RADA. Todos estos son el atajo primero. Creo recordar que hay como 29 tretas solamente para el atajo primero. Con lo cual no vamos a verlas todas. Va a ser imposible y yo no me las sé de memoria, ¿vale? Pero quiero volver al principio simplemente para arreglar esto y ahora sí seguimos por el punto que vosotros queráis o me decís que os habéis perdido y que os lo explique cualquier parte de nuevo, ¿de acuerdo? Hemos cogido con RADA, hemos cogido los medios, hemos creado con los medios unos caminos de forma que los hemos acortado y podemos llegar, una vez que hemos hecho toda esta parte y nos es posible llegar a los medios donde realizar las tretas, hemos tomado un parámetro que vamos a llamar tacto aquí, según el cual me permite conocer la reacción en cuanto a la fuerza que hace el oponente, la fuerza de reacción que hace el oponente. Con esto he determinado un sitio, que es el proporcional, que me dice dónde tengo que tomar esa decisión respecto al tacto, y con esa decisión tomada genero una treta u otra, todas dentro de un mismo atajo. ¿De acuerdo? Y así se hace el atajo primero, o los 27 atajos primeros de RADA. Silencio. Voy a quitar esto, ¿vale? Y hablamos, después de soltar la chapa, y hablamos con detalle de cualquiera de las partes. Voy a... ¿Vale? Creo que ahora me veis. Sí. Creo que ahora me veis. ¿Hay alguna parte que os haya resultado especialmente rara o curiosa? Darío. Hola, Darío. Cuéntame. Bueno, he hablado yo, soy Nacho. No sé si Vale, me he cruzado con Darío. Dale, no te preocupes. Sí, no es un apunte o un comentario. Solo un par de cosas curiosas que me han llamado la atención al leerlo. Sí. Por un lado, el tema de que no habla de los grados de fuerza cuando realizas el atajo. Lo que dice es que tu fuerte se ponga sobre su parte media de la espada. Es decir, como no sabes qué va a ocurrir, no sabes qué fuerza va a aplicar, lo dejas así como un poquito en el aire, diciendo, decide tú cuando veas lo que va a ocurrir. Esa parte me ha resultado curiosa. Cuando estamos tan acostumbrados a hablar de grados de fuerza a la hora de hacer atajos, que en esta parte lo deja completamente abierto para que tomes la decisión, como decías antes, sobre la marcha. Lo que no has hablado al final, que a lo mejor deberías ponerlo en tiza abajo de todo, es que salgamos. Que muchas veces hacemos las tretas y se nos olvida salir. Y aquí creo que también hace referencia. Haz el atajo y pírate. Que no sabes, claro, que no sabes lo que puede pasar. Y otra cosa que yo creo que se ha pasado un poquito por alto a mí, y eso espero que alguno me deis un poquito de luz, porque cuando te vas al proporcional, el pie atrasado lo pone en paralelo a la línea del diámetro. Sí. Y lo hace también cuando va al medio de proporción, al proporcionado, perdonar. Cuando ya se acerca, hace exactamente lo mismo. Veo la postura en mi cabeza, porque la verdad es que es algo a lo que nunca había prestado mucha atención. O sea, cuando me acerco, intento enfocar el cuerpo completo para dirigirme al adversario y tener mi pecho enfrente al adversario, pues relativamente perfilado, etcétera. Pero esa postura de los pies en mi cabeza la veo muy forzada. No sé, tendré que probarlo. No sé si alguno me puede dar alguna pista de por qué lo hace así. Porque ponerlo paralelo a la línea del diámetro me parece algo forzado. No sé si os habéis fijado o no. Y me callo.
No, tranquilo. Has hecho varias preguntas. Una de ellas era sobre salir y tienes toda la razón. Una vez que hace las acciones, lo normal es salir. Vale, la otra pregunta que has hecho es sobre que te da a elegir. Realmente cuando hablamos de los grados de la espada, los grados de fuerza en la espada, yo he utilizado aquí lo de tacto y contacto porque no es necesario, no es lo mismo que los grados de fuerza en la espada. Una cosa es la palanca física que tú puedas hacer y otra cosa es cuánta fuerza hace el otro, ¿vale? Yo puedo hacer más o menos fuerza yo físicamente independientemente de los grados que tenga la palanca. Otra cosa es que el resultado sea el mismo o no, ¿de acuerdo? Por diferenciar de lo que yo estaba hablando de tacto y demás. Cuando Rada habla de los grados de las espadas, de la relación de grados de las espadas, Rada solamente divide la espada en 4 trozos iguales y lo normal es que te dé elegir entre el segundo trozo del contrario en el tercero del tuyo. Y tienes todo ese pie o 2 pies, como quieras ver, todo ese margen de espada, todo ese cuarto de espada para jugar. Y lo que te menciona es que tú juegues con ese margen lo justo hasta que consigas tomar el control de la espada del contrario. Es decir, en lugar de coger y dividir la espada en más trozos y decir que tienes que poner un 6/4 o un... ¿Me explico? Pues lo que te van haciendo es, bueno, tú coges de la mitad para adelante de la espada del otro, ¿vale? Que la coges de la mitad para atrás de tu espada y lo mínimo que puedas, porque si no te vas a ir a un extremo y lo que vas a conseguir es que la otra persona, en vez de andar controlando su espada, lo que vas a conseguir es que la otra persona pues, te libre, por ejemplo. ¿De acuerdo? Sin llegar a los extremos. Entonces, sí es verdad que te deja elegir, que no concreta el número exacto, pero la idea es un poco la misma en ambos casos. Lo que intentas es simplemente ir ganando solo lo justo para poder desplazar la hoja del otro. Si tú consigues desplazar la hoja del otro y sigues ganando grados, estás empezando a hacerlo mal, porque vas a salir de una posición de equilibrio y vas a conseguir que el otro haga cualquier otra cosa. ¿Vale? Y haces otra cosa sobre los pies en paralelo. Lo de los pies en paralelo, voy a intentar compartir la pantalla otra vez. Sí, compartir. Lo de los pies en paralelo, de hecho, aparece, perdón, en paralelo, la forma en la que ponen los pies cuando realmente los ponen a 90 grados, en el medio proporcional, todo esto va orientado a que realmente tú no vas perfilado por este lado. Una de las cosas que he estado comentando y una de las razones por lo que a lo mejor la explicación que yo estoy dando resulta porque falta de muchas cosas, pues es que hay demasiadas cosas. O sea, hacer el atajo primero nos podría llevar, no sé, 10 reuniones de estas y aún así no llegaríamos a una conclusión. Entonces, cuando yo os comentaba que cualquier cosa rara que vierais me la preguntaseis, es porque dentro de lo que yo pueda, porque yo no soy aquí ninguna eminencia, pues dentro de lo que yo pueda voy a intentar responderos porque es que cada línea y cada punto que hay pintado y cada letra tiene un significado propio y suyo y podemos tirarnos horas con él. Entonces, aquí lo que está haciendo, cuando coloca los pies a 90 grados de esta manera, lo que Rada pretende es que lo que Rada pretende es oponer tu diametral del pecho a la colateral del contrario. Y él hace esto porque considera que por la postura de la espada tu ventaja está en la fuerza de tu cuerpo, porque tu cuerpo no es simétrico. Tú siendo, en tu caso tú eres zurdo, imagínate durante un rato que fueses diestro. Entonces, si yo voy hacia acá, lo que voy haciendo es acompañar, mi brazo va hacia adentro y va hacia mi pecho y ese plano del pecho es más fuerte que el plano de la colateral. Entonces, otra de las miles de cosas, de detalles que en Rada que son distintas o que por lo menos no se ven igual o que no especifican en otros tratados, es que cuando tú andas por la postura de la espada, tú lo que haces es que te cuadras, pero que te cuadras mucho, que pones la diametral de tu pecho contra el contrario. Realmente lo que Rada explica es que la pones contra la colateral del contrario. Y la razón que te da para esto es que tu plano del pecho, cuando tú trabajas en tu plano diametral del pecho, tu fuerza es mayor que la que tiene el otro en su colateral. Con lo cual creas una desigualdad, que es lo que siempre se pretende en destreza, crear una desigualdad donde tú eres más fuerte que él. No solamente ya por los grados de las espadas, sino por una cuestión estructural tuya y de los planos de tu cuerpo que le opones al otro. ¿Me he explicado bien o he hecho que te enteres?
¿O te he liado más, Nacho? ¿Nacho? Sí, digo que perfectamente, que esa es la idea que tenía preconcebida. Es decir, está claro que cuanto más perfilado ganas distancia pero pierdes fuerza, al cuadrado es el elemento contrario que también, también lo reflejan en el tratado, y a eso creía que respondía, pero aún así, pues como tengo que invertir todas las cosas que leo, me cuesta un poquito cerciorarme de que esto es así, ¿no? Cuando utiliza cuando se va perfilando más es cuando camina por los grados de perfil del otro. ¿Vale? Antes de que empezáramos me has dicho, te voy a hacer preguntas de zurdos. Y te he dicho, pues adelante. Y me ha dicho, no, hombre, no, que es una... Pues realmente es un poco una puñeta porque realmente él, aunque también hay en esos 30 y tantos capítulos, pues también hay uno para zurdos, pero realmente es muy difícil hacer un concentrado de eso y no puedes... No. Yo me lo leí con la esperanza de que viniera una explicación que respondiese a las preguntas, pero no es así. Entonces, siendo algo tan intricado y tan relacionado, es muy difícil, porque si yo soy zurdo, esta relación que yo te estoy diciendo que se cumple cuando camino a mi izquierda, no se cumple si al contrario es zurdo, porque no camino hacia su lado más débil, camino hacia su lado más fuerte también. Entonces, ¿qué hago? ¿Hago más fuerza? ¿Me perfilo? Yo he probado a cambiarlo y hacerlo al revés cuando salto como zurdo. Entonces, hacerlo al revés de como dice Rada. Pero esto es una invención. O sea, que esto no te puede decir esto funciona o esto es mejor o esto es peor. He probado a cambiarlo y a perfilarme cuando voy a la izquierda y a cuadrarme cuando voy a la derecha. Cuando tiro contra un zurdo, a ver qué pasa. Pero realmente no tengo esta confirmación en ningún sitio, así que no te puedo confirmar que sea. O sea, habría que sentarse con unas cervezas ahí y pasar un buen rato. Eso está hecho. Gracias. De nada, Nacho. Bueno, Darío, creo que después de todo esto te toca. Sí, a ver si mediante la conexión de internet y todo os deja oírme. Si veo que tira muy mal, quito la cámara web y ya está. A ver, un par de cosillas. Sobre todo de lo que estáis hablando ahora, tampoco... bueno, lo primero, lo de si Pacheco acortó... respecto a Pacheco, lo que hace es decir que se equivocan las cuentas en el Nueva Ciencia, ¿no? Creo recordar que hay un... O sea, porque en el Nueva Ciencia Pacheco de 9 pies, pero en el Grandezas de la Espada habla de 8 y también además Díaz de Viedma, que le copia, habla de 8, de un poquito menos de 8 pies, de hecho, porque echamos las cuentas también Díaz de Viedma. Entonces, creo que Rada lo que hacía era quejarse amargamente de que se había echado mal las cuentas y además lo que decías tú, echar la culpa a la persona que recibe el Nueva Ciencia y que luego lo publica. Sí, eso es. Si no recuerdo mal, corrígeme donde yo me equivoque. Nueva Ciencia es póstumo a Pacheco. Pacheco lo preparó. Sí, Nueva Ciencia es póstumo. Sí. A él, entonces faltan las ilustraciones y además ahí falta alguna cosa más. Estoy intentando buscar el sitio donde viene. Y al parecer se dieron cuenta o alguien se dio cuenta de que había algo ahí mal escrito o mal medido o alguna cosa. Y se le encargó a alguien... de hecho... Que lo corrigiera, sí. De hecho, Rada dice que bueno, que no es culpa de Pacheco, que pobre hombre, todos tienen errores, y le echa la bronca al otro en plan de tú, cabrón, que tenías que haber hecho un gran trabajo con el libro de Don Luis. No lo has hecho, puñetero. Entonces, eso sin más, que un apunte, porque realmente no, el que mete la gamba es Pacheco, que bueno, joder, hacer las cosas a mano y que ese tocho de libro, pues es jodido. Luego lo de los grados de fuerza, lo que has dicho, que comentaba Nacho. Luego, salir del medio siempre lo dice Rada. Que comentabais que una vez hecho el atajo y la treta, una vez hecho el atajo y la treta, en todas las tretas de Rada, termina la treta, causa la herida y se va. Volviendo al ángulo recto para defenderse generalmente. Lo que pasa es que en el atajo primero, si no recuerdo mal, cuando hace la sucesión que nos has enseñado, termina en una conclusión. Entonces, en una conclusión no te vas. Entonces, por eso en ese no... Ahí ya te quedas a decirle, te voy a hacer cosquillas con esto. Pero en el resto sí que Nacho, que lo comentaba, siempre lo dice. O sea, Rada, así como Pacheco, por ejemplo, en el Grandezas no siempre comenta que hay que salir a un medio seguro, Rada en casi todas las tretas que describe, yo creo que en todas, salvo en las conclusiones, termina la herida. Las de Villadiego, que está muy mal quedarse en un medio en el que te puedan herir. También, sí, si te la cede te vas con su espada, sí.
Luego es que me he tenido que apuntar el teléfono para no. Los pies. El tema de los pies. Los pies es lo que decía Raúl. Es para dejar la diametral ocupando el plano. ¿Cómo lo llama? El plano primario, que es el que en el que están las espadas moviéndose, se supone. O sea, el que nos une a los dos diestros y por el que vamos a causar las heridas porque es el más cercano. Y la posición de los pies no es nada complicada ni antianatómica. O sea, de hecho es la misma posición que llevamos todo el tiempo, lo único que invertimos el pie adelantado, o sea, lo giramos 90 grados, lo ponemos así y ya está. Y nos coloca automáticamente con la diametral para ocupar esa línea y tener mucha más fuerza con la espada, que era lo que estaba diciendo Raúl. Y la postura no es incómoda porque además si hacemos el compás curvo a la izquierda utilizando el pie derecho, el pie izquierdo primero, nos colocamos ahí. Porque si hacemos ese compás curvo y damos el giro y acompañamos un poco con el cuerpo, enseguida nuestro talón va a hacer que gire ese pie y casi te pide cambiar la posición del pie izquierdo hacia adelante. Si lo probáis no es incómodo. Al principio queda un poco raro, estamos acostumbrados a ir con el pie derecho por delante, pero si tiras el pie izquierdo primero, para que además, creo que también Pacheco lo comentaba, que la jurisdicción del compás curvo a la izquierda es del pie izquierdo, te colocas así automáticamente. Y de hecho en las ilustraciones que vimos del 100 conclusiones que regaló Pacheco a no sé qué conde alemán, el que tiene las letras en Pandoro y todo el rollo, en ese se ve, o se puede interpretar o se puede insinuar, si eso luego, no estoy en la habitación en la que tengo el libro, pero si no luego me acerco por él, se puede asemejar bastante a esa postura cuando pone la imagen de la regla del atajo que dice Pacheco en ese libro. Y es eso, simplemente para orientar el cuerpo de una forma que se queden además los pies con los 90 grados, que Rada está todo el tiempo en el libro, que si los 90 grados, los 90 grados, los 90 grados, los 90 grados. Y es importante. Y poco más. Para el zurdo, para hacerlo en zurdo contra zurdo, yo diría que es hacer una simetría impar, que diríamos. Lo que sea pie derecho es pie izquierdo y ya está. Y lo que sea derecha es ir hacia la izquierda, entre zurdo y zurdo. Luego ya entre diestro y zurdo, lo que decía Raúl, que normalmente el cambiar la dirección y la relación para que sea por los grados. Bueno, realmente no, es en la postura de la espada vas de cuadrado y en los grados del perfil vas perfilado. Pero no lo dice Rada, lo decimos nosotros, que somos así de improvisadores. Y poco más, solamente eso. La postura de los pies, probadlo porque no es incómoda. Siendo zurdo, el pie vas a tener el pie izquierdo adelantado, el pie derecho atrasado. Es el pie derecho el que va a quedar por delante y el pie izquierdo atrás, pero no. O sea, es que se hace simplemente girando 90 grados los pies y hasta de hecho lo que sale muy bien es yéndote al medio proporcional, porque ya el propio giro y el llevar el pie que no suele ir por delante. Sí que es interesante decir que si haces bien el atajo en el inicio o la parte inicial, el irte al proporcional se lleva la espada. El típico problema que tenemos con el atajo siempre, de no, es que hago el atajo y tengo que hacer movimiento remiso, que el atajo no tiene movimiento remiso para llevarme la espada, porque claro, se me queda apuntando al pecho la espada del otro. Yéndose al proporcional, el remiso no lo hacemos con la mano. Entonces eso es interesante porque, claro, no hay movimiento remiso, pero sí lo hay. Pero hecho con el cuerpo. Que eso es interesante tenerlo en cuenta a la hora de la concepción de los atajos de Rada y ese tema que parece que no, pero lo que dice Raúl, hay mil detallitos ahí escondidos en esos diagramas y en las descripciones. Y poco más que comentar, la verdad. Pero lo de los grados de fuerza, nada que añadir. Ok, he encontrado la persona que tenía que haber hecho los dibujos o corregirlos o volver a ponerlos. Don Juan Andrea Calvo se llama. Un segundo. Creo que lo estáis viendo. Pone, y considerando muchas veces en que habría consistido en no haber demostrado don Luis sus proposiciones con la evidencia y certeza que las tendría en su idea, llegué a persuadirme
fue por haber fiado esta materia a su amigo y discípulo don Juan Andrea Calvo, a quien en una cláusula de su testamento encargó le ponga las demostraciones de la nueva ciencia. Te cuenta más detalles, ¿vale? No vamos a ponernos a leerlo todo aquí. De hecho, esto viene en el tratado, quien quiera, en el libro 3, página 44, se lo puede leer. Pero ahí lo que hace es confirmar efectivamente esto. Es como si hay un trabajo que no se ha terminado de hacer, hay un error o una falta de dibujos y alguien se debería haber encargado de un principio de haber hecho esto y al parecer un día por otro pues la cosa se quedó como estaba y los libros se siguieron publicando como estaban y no se corrigió ese detalle. En cuanto a... Ya que hemos hablado de los pies, voy a volver a quitar esto de aquí. Ya que hemos hablado de los 90 grados de los pies, quiero que notéis una cosita también que es un detalle. Que aquí está. Deberéis estar viéndolo. No, aún no. Vamos a intentarlo de nuevo. Aquí, compartir. Sí. Aquí estamos hablando de los pies a 90 grados. Quiero que observéis que aquí están a 90 grados. Están a 90 grados en todos los sitios, ¿vale? Aquí están a 90 grados. Estos son representaciones de lo mismo, así que estarán a 90 grados. Sin embargo, hay un detalle muy curioso y es que en la universal, aunque están a 90 grados, como podéis ver, están cambiados. En las otras ilustraciones, un pie está aquí y el otro pie está aquí. Y, sin embargo, en la universal tenemos uno aquí y otro aquí. Yo, a nivel personal, prefiero esta postura, pero he revisado los textos y no es una errata. Están bien dibujados, se corresponden los textos con los dibujos, pero en la universal te lo pinta de esta manera. Y cuando hace, por ejemplo, la treta del atajo primero y otras, pues lo que hace es que te los pinta a 90 grados. La diferencia es muy pequeña, como podéis ver, tampoco es para romperse la cabeza. Y otro detalle más en esta posición de los 90 grados, como os comento, se toma la decisión en el paso de esta zona a esta zona, pero no se toma la decisión, yo paso un pie, yo paso el otro pie, pienso lo que estoy haciendo y entonces voy a ver si hago esto, porque eso es muy lento, eso no funciona. No se trata de hacer, cuando hablo de muy lento, no se trata de hacer las cosas rápido, se trata de no pararse, de hacerlo sobre la marcha y no detenerte a empezar a pensar. Entonces, cuando yo he plantado el pie izquierdo aquí, mi forma de verlo, ¿vale? Aquí estoy metiendo cosas mías que pienso que cuadran bastante con lo que dice el tratado. El tiempo que tengo yo para pensar qué treta voy a hacer es lo que tardo en poner el pie aquí. De hecho, no lo planto. Si puedo evitarlo, no lo pongo en el suelo. Aquí ya he tomado la decisión y si plantar el pie, he decidido que voy a ir ahí. Así que lo planto ahí. ¿Comprendéis? No se trata de hacer no se trata de llegar a proporcional, pararme, pensar qué va a ocurrir, entonces voy a empezar la treta, porque si intentáis asimilar esto en un asalto, descubriréis que no va a dar tiempo, o sea, que no se puede hacer. Esto se hace sobre la marcha. Tú vas, pones tu pie izquierdo en el proporcional y según ves lo que el otro está haciendo, tú ya estás tomando una decisión. Voy a ir aquí, aquí o aquí o aquí, aquí. Y no terminas de plantar el pie. Aunque tú pases por esa zona, no terminas de plantar el pie en el proporcional, el pie derecho en este caso, o el pie avanzado. Y lo que haces ahí es tomar la decisión y llegar al siguiente punto. Sobre la marcha, sin parar, porque si no, no funciona. Dame un segundo, os recupero la pantalla. ¿Hay alguna otra cosa que os haya llamado la atención? Los pies, la posición de la espada, la relación entre ellas. No sé. Nada. El atajo empieza, a ver si cambia. Esto es. Vale. Aquí, por ejemplo, que aquí es donde inicia. Una de las cosas que hemos estado comentando es la relación entre las espadas y yo os digo que están... Perdón, no estoy viendo el dibujo, me estoy viendo a mí. Bueno, estoy en el primer dibujo. Una de las cosas que os comento que me llama la atención es que siempre mantiene la relación entre las espadas. Ya hemos dicho eso, pues vamos a... Si no tenéis otra cosa, alguna cosa que os llame la atención, de verdad, preguntádmelo. Porque no lo habéis entendido o por lo que sea. Aquí no hay preguntas ni más fáciles ni más difíciles. Como veis aquí, mantengo la relación entre las espadas. Aproximadamente eso que hablábamos
de si esta espada está, pues será la mitad por aquí, pues estoy en alguna parte de esa segunda parte, y si la mitad de la espada está por aquí, pues estaré en alguna parte de esta tercera parte. Y nos movemos en ese trozo. Eso pasa ahí, pero también pasa en el siguiente punto. ¿De acuerdo? Aquí estamos en el proporcional. Como veis, la relación de las espadas es la misma. Todo esto sería un atajo en el inicio, digamos, ¿vale? Por colocarlo en algún sitio. Pero cuando sigue adelante y llega el atajo en el medio, aunque está empezando a romper la relación, como veis, sigue manteniendo la relación entre las espadas. ¿Recordáis que ha habido un momento en el que os he dicho, es posible que volvamos a este punto cuando Rada habla, por ejemplo, de atacar sin el proporcional o de las tretas de los italianos? Vamos a empezar por este. Esto es. Cuando hablas sin el proporcional, que va directamente por el diámetro, yo os decía, fijaros cómo cambia la relación de las espadas. Fijaros cómo aquí realmente estamos muy cerca del fuerte. Sin embargo, si utilizamos el proporcional, nos mantenemos, creo. Nos mantenemos en todo momento, nos mantenemos en todo momento con la relación de las espadas aproximadamente a la mitad. Esto es un ataque. Aquí estamos. No te vayas adelante. Perdona, pero tiene un desfase desde que yo le doy hasta que me quiera hacer caso. Aquí estamos muy cerca. Vamos a definir muy cerca. Él está aquí. ¿Recordáis? La punta está a su altura. Y aún así mantiene lo que puede la relación entre las espadas. Yo no tengo el fuerte de mi guarnición pegado a su espada. En todo momento intenta mantenerse en el medio, intentando mantener un equilibrio, no ser más fuerte por ser más fuerte, sino le está intentando mantener un equilibrio en todo momento. ¿Hasta qué punto es forzado esto? ¿Hasta qué punto es forzado esto? Que para hacerlo está llevando su mano a la cadera. ¿Veis dónde estamos? ¿Alguno de vosotros ha hecho un atajo así muchas veces? Daros cuenta de hasta qué punto, ¿vale? Para mantener esa relación, ha bajado y ha encogido. Aquí están bebiendo porque si no, literalmente no cabe. Si él no embebiese en este punto, lo que ocurriría es que esta punta que yo tengo aquí no estaría a la altura del cuerpo del otro, sino que estaría por aquí. Con lo cual, él ha perdido la amenaza. Sin embargo, haciéndolo así, esta distancia que yo he pintado aquí es la distancia que hay de mi punta a la suya, pero él está por debajo. Si él intenta formar, tiene que venir hasta aquí y volver para librar por mi punta. ¿Veis la diferencia que hay en todo momento? Y mantiene la relación. Y si intenta librar, es que prácticamente no puede ya. Es que estás metido ahí dentro. Es que no puede ni siquiera librar. ¿Lo entendéis? ¿Veis la diferencia? Con un atajo, digamos, del tipo de atajo que solemos hacer cuando asaltamos. Sí, sí. Es muy curioso. Todos estos detalles, como os digo, es que cada uno de estos detalles nos podía llevar aquí toda la tarde. Pero cuando hablamos de que un atajo de Rada no funciona, es que realmente lo que hacemos se parece a un atajo de Rada muy poco. Realmente hay infinidad de detalles de cómo llegar a los sitios. Daros cuenta, porque tenemos esta ilustración aquí, daros cuenta cómo tiene puestos los pies y cómo va a guardia cambiada. Esta guardia de aquí tiene los pies completamente, digamos, al revés. Están a 90 grados, siguen estando a 90 grados, pero este pie que sí está plantado, que sería el pie derecho, pie adelantado, no está mirando al, que es lo normal que te enseña de forma genérica, no está mirando al oponente. No lo vemos, Raúl. Discúlpame. Tengo dos pantallas, pero tengo una sola cabeza, así que avisadme de estas cosas porque se mira la... Ok. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Entonces, este pie es el adelantado y está a 90 grados.
Lo que nos enseña normalmente es que este pie debería estar, en todo caso, mirando hacia allá. Y muchas de las cosas que hacemos es que realmente tenemos incluso el pie mirando hacia allá, que ocurre muchísimo en los asaltos. Daros cuenta que está totalmente a guardia cambiada. Y él lo que está haciendo es colar su cuerpo en este triangulito de aquí. En esto consiste hacer una conclusión. Aquí, todo lo que has hecho en este camino consiste en generar este triangulito de aquí para meterte ahí dentro, que es lo que está intentando hacer en este caso. ¿Veis cómo se escora totalmente? Cómo cambia la cadera e intenta meterse en ese hueco y tiene la mano levantada porque lo siguiente que va a hacer es echar la mano. Sin embargo, espero que se quede ahí. No se ha quedado ahí. Vamos a intentarlo de nuevo. A ver si lo hace. Eso es. Y ahí echa la mano. ¿De acuerdo? Bueno, ahí hay otro detalle, pero vamos a dejarle para el siguiente para terminar de explicar esto. Para cogerle la espada, realmente te dice el punto. Y el punto donde cogen la espada es aquí. Tú no echas la mano desde aquí, ni una vez que hayas llegado aquí. Tú echas la mano en la espada aquí, que es desde donde llegas, porque si no, no llegas antes. Pero aquí ya has colado el cuerpecillo por ahí y echas la mano por arriba. No de cualquier manera. No quiero decir que no se pueden hacer desarmes de otras maneras, ¿de acuerdo? O que podamos llamarles conclusiones en un momento dado, ¿vale? Pero realmente la conclusión canónica que te explican aquí con todo detalle, la mano va por arriba y la espada del otro queda por detrás de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque ya te has buscado la vida para hacer eso. Toda la parafernalia que has montado ahí es para crear un triángulo de capacidad ocupable, que es este de aquí, y has metido tu cuerpecillo ahí, le has hecho a mano y le has quitado la espada al otro. Es otro de los miles de detalles que hay aquí. Hay, no sé, infinidad de ellos. Dame un segundito. Vale. Este es. Más cosas que podemos mirar aquí. No sé, pero no sé qué más cosas deciros por aquí. La posición de la guarnición, por ejemplo. Otro detalle que se ve aquí en los dibujos y que normalmente no lo tenemos muy en cuenta. Antes hemos estado hablando de la diferencia hemos estado hablando de los tactos y los grados de contacto, que es algo que no os he explicado en detalle, que se podría hacer, pero no me gusta mucho cómo lo hace y aquí he hablado que se puede llevar un rato, ¿vale? Casi eso es preferible que lo hagamos por escrito y si puedo os pondré en aficionados el croquis. Si por alguna razón os llama la atención, podemos hacer una charla otro día, pero prefiero que lo veáis antes porque es pastoso, no es algo que salga evidentemente a la primera. Entonces, podemos hacer, yo os he hablado de los caminos, de cómo ir de una parte del camino al otro y cómo tomar la decisión en base a esos tactos o contactos que te ofrezca el otro, pero no es la única variable que tenemos. Por ejemplo, aquí una de las cosas que vemos entre una imagen y otra es la posición de la guarnición del contrario. Aquí tenemos la posición de la guarnición y vemos que aunque yo voy caminando por la postura de la espada, la taza del otro sigue estando delante del otro, no a un lado del otro, delante del otro. Con lo cual, yo estoy generando un ángulo aquí, este ángulo de aquí. ¿Vale? Esto me da opción, por ejemplo, a hacer un cuarto de círculo, ¿vale? ¿Qué os suele ocurrir normalmente? Que muchas veces lo que hace la gente es que cuando yo intento presionarle, si se deja llevar, vamos a ponerle, lo que ocurre es que mueve la taza hacia ese lado. Con lo cual, esta espada no estaría aquí y no estaríamos generando este ángulo, sino que tendería a estar en esta posición y mi espada estaría en esta otra, con lo cual el ángulo que se genera es mucho más pequeño, no puedo entrar de la misma manera. ¿Qué hacemos en ese caso? Igual que estábamos hablando antes, yo voy de este punto, voy a proporcional, veo que el otro me desvía la taza y no la pone donde a mí me gusta, en este caso para hacer una estocada de cuarto de círculo, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Qué hago?
Pues lo que hago es esto. Como podéis ver aquí, la taza sí está en el otro lado. Entonces, el contrario lo que ha hecho es pasar con la taza de aquí a aquí, y yo lo que hago es seguir empujándole para que vaya con la taza de ahí a ahí. Esto tiene muchas consecuencias. Por ejemplo, estamos viendo una de las cosas con las que se le achacan a los atajos de Rada es que no los puedes hacer porque el otro no se va a dejar, porque el otro no se va a dejar. Sin embargo, yo aquí os estoy generando un camino, la primera vez con lo de los tactos y los contactos, y ahora simplemente con la posición de la taza, y lo que os estoy dando es opciones a hacer dependiendo de lo que haga el otro. Entonces, si yo sigo ese hilo, si el otro no hace esta opción de mantener una presión contra mi espada e ir girando la taza, efectivamente, yo no puedo llevar ese atajo hasta el final, porque el otro no me está dando disposición, que recordad que es el término que utilizan ellos. El otro no me está dando disposición, no está generando los movimientos que yo necesito para poder continuar. ¿Vale? Entonces, ¿implica esto que no funciona? No, porque si este hombre, en lugar de poner la taza de aquí a aquí, dejándome a mí empujarla de ahí a ahí, hacer una conclusión, hubiera decidido dejar la taza aquí, ya hemos visto que en ese caso lo que voy a hacer es hacerle una estocada de cuarto de círculo, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, yo cojo y empiezo. Que él deja la taza aquí. Pues yo cojo una estocada de cuarto de círculo para este medio y lo mato. Que no, y decide poner aquí porque no le mola mi estocada de cuarto de círculo. Pues yo cojo esa taza que él ha puesto hasta aquí, se la empujo hasta aquí y le concluyo. Con lo cual, eso de que el atajo no está funcionando porque el otro no se deja, es una verdad a medias. En el peor de los casos, el otro elegirá qué treta le voy yo a hacer. Pero realmente por medio de ese atajo, en este caso en ese atajo primero, pues si no cojo y le giro por un lado, pues le voy a ir por el otro, que es otra de las cosas que se les acusa mucho, aunque se habla mucho sobre los atajos de Rada, sobre si se pueden llevar a cabo o no se pueden llevar a cabo. Os repito que tienen como, no recuerdo, como 27, lo puedo buscar, si me dejáis tiempo lo puedo buscar, como 27 salidas solamente con el atajo primero. Aún así, en los atajos reales, es decir, un asalto real, es cierto que se dan opciones que no sabemos, ante las que no sabemos reaccionar. Es decir, pienso que parte de lo que intenta hacer Rada es poner todos los casos posibles, pero no lo logra, ¿vale? Porque es físicamente imposible, pero que realmente hay muchas opciones que podemos hacer. Tengo a Darío por ahí esperando, me parece bien. Dime, Darío. Ahora. No, nada, comentar simplemente que lo que dices de que muchas veces estabas comentando de no, es que los no se hacen bien, ni los de nadie. Quiero decir que, de hecho, lo bueno de los atajos de Rada es lo que dices, que te está diciendo según el tacto, según donde acabes, cómo reaccionar y con la combinación de todos sus atajos, incluso solamente con el primero siguiendo hacia un estrechar o un atajo inferior, que sería lo suyo, realmente funcionan, pero lo que te está haciendo es que controlas tú el asalto. Le estás haciendo moverse y cuando se mueve, tú ya estás preparado para ir a otro lado. Lo que pasa es que creo que la gente tiene la sensación, o tenemos muchas veces, todos, sobre todo cuando empezamos, de que el atajo es la leche y nos va a permitir hacer magia. Lo que decía Juan Diego el otro día, la espada, por desgracia, no tiene una manita para agarrar la hoja del otro. Entonces, también tenemos que asumir que cuando pones un atajo, si el otro no hace exactamente lo que quieres, lo que dices tú, continúas haciendo otra cosa o le haces una estocada, un revés, lo que toque. Entonces, de hecho, yo lo que quería reforzar era la idea de que lo que estabas diciendo, que los atajos de Rada funcionan. Lo que pasa es que hay que asumir que no es atajo y me quedo parado en la posición esa, que además es muy obtusa, de la punta en el cenit y la guarnición en el plano medio, que también es algo que es importante a tener en cuenta a la hora de hacer los atajos porque es lo que estorba. Entonces, si no hacemos eso, hacer un atajo se queda muy, muy corto, sobre todo cuando nos metemos hacia adentro. Cuando nos metemos hacia el medio proporcional, si no bajamos y subimos bien en la punta, solemos quedarnos bastante fastidiados.
que es algo que nos pasa mucho porque es raro meter tanto la espada para conseguir esa angulación, pero es muy efectivo cuando logramos que salga. Pero también hay que entender el punto ese de si bajo, tengo que poder subir, ir haciendo ese cono en el centro. No sé si es el cono cuarto, el cono tercero, uno de esos, de los que sacan su tratado. De estos que, o sea, no es exactamente uno de los círculos con la mano y atajo para arriba y atajo por debajo y voy buscando lo que tenga que hacer o las tretas, lo que dices tú. Oye, pues si el otro mueve la espada, le concluyo. Si no la mueve, a lo mejor puedo hacer una estocada de círculo. Pero quedarse en el atajo, pues es un poco... Y hay que asumir que no nos podemos quedar en el atajo, pero ni en el que describe Rada, ni en el que describe Tenjar, ni en el que describe Pacheco, que por otro lado es muy parecido al atajo primero de Rada cuando baja más la punta. Que habla de... Es que lo estuve echando un ojo antes muy rápido, cuando habla de bajar la punta para que nos denarquen. Que habla de bajar la punta hasta el plano horizontal para evitar la enarcada mientras se avanza. Sí, puedes bajar la punta del otro. Como vamos obtusos, las enarcadas funcionan muy bien, pero si tú coges y bajas tu espada al plano horizontal, pues cuando el otro... Ya no salen las... Pues o te dan una pierna si acaso no te da, o cógele de flip, claro. Exactamente, que es muy interesante y también nos da una idea muy, muy grande porque Pacheco hace unos atajos tan fuertes, entre comillas, porque en realidad casi todos los atajos que nos describen son una acción potente y no un... te toqueo la espada un poquito. Entonces, que también, de hecho, los atajos cuando salen muy bien es cuando el otro está haciendo las cosas relativamente rápido porque hay una interacción de fuerzas grande. Y es cuando realmente puedes apretar bien su espada. Cuando la tenemos floja en la mano y estamos ahí con la mano boba, no nos encontramos con que tenemos que ir continuamente lo que es la deja. Entonces decir eso, que es que los atajos hay que concebirlos como algo dinámico y la acción pensarla y hacerla de seguido, lo que estabas comentando precisamente con lo de los pies. De no muevo un pie, muevo otro y luego ya decido, sino muevo un pie y cuando estoy moviendo el otro ya estoy pensando en si el tacto es el correcto o si la posición es la correcta o si el otro se está moviendo y lo que tenga que hacer. Y solo eso, comentarlo. Uy, perdón, que me equivoqué de botón. Sí, se te oye. Yo llevo equivocado todo el rato, cada vez que le doy un botón le doy al otro. Que estoy intentando buscar pero no lo consigo encontrar. ¿Cuántas salidas tenemos desde el atajo primero? Sé que está, pero es que es tan grande esto que encontrar simplemente algo, fue la razón por la que me dice encontrar simplemente algo aquí se me suele llevar un rato. Pero si quieres, enlazando con lo que tú has comentado sobre los conos que se utilizan, otra de las ideas, otra de las cosas preconcebidas que hay sobre Rada es el hecho de que hacemos todos los conos simplemente solo de muñeca, que es entendible, que se entienda que es así, porque realmente él insiste mucho en hacer muchos de los movimientos solo de muñeca. Esto es destreza y tú tiendes a llevar la guarnición delante, es todo lo que puedes, o sea, no vamos a engañarnos. Pero que no siempre es así y que no es una posición, digamos, rígida. Esta otra idea de andar en ángulo recto totalmente forzado, así como si fueras un muñecote. Entonces, realmente cuando hemos estado viendo la ilustración de este atajo primero, voy a ponerlo otra vez, vemos cómo sube y baja la mano, ¿vale? La explicación es larga, no la voy a poner, pero vemos cómo sube y baja la mano. Aquí estamos en el atajo del principio, recordad, y aquí lo primero que hace es bajar la mano. Baja la bendita mano. Solo para empezar. Y luego sigue... Antes de que sigas, que encontré yo por dónde están las tretas con el atajo primero. Tiene 26 tretas con el atajo primero. 26. Y está en la página 284 del tratado. 284. Pues si quieres atamos ese cabo. Dame un segundito. Transcripción, oficina de transcripción. 284 me dices. 284. Ahí están. Espero que los estéis viendo, ¿vale? Creo que sí, sí.
Tabla de proposiciones que pertenecen a este atajo primero. Por si alguien piensa que se va a inventar algo nuevo con esto de estocada de primera intención en el centro del brazo, estocada de cuarto de círculo, estocada de medio círculo, general de estrechar o círculo entero. Esto es muy curioso. General de estrechar con la postura de la espada, que esto nos da a tirarnos aquí otro rato hablando. General de flaqueza debajo de la fuerza, revés vertical de primera intención, medio atajo, bla, 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 bla. Tretas que se hacen de segunda intención, pues el cuaso, el otro no le mola y te hace algo. No te preocupes. Acometimiento perfecto al rostro y desvío, revés vertical. Acometimiento, desvío, atajo. Con el mismo atajo primero, treta de la primera intención pasando al extremo propinco, ¿vale? Esta zona de la conclusión. Pues mira, tienes de la 14 a la 21. Tretas de segunda intención pasando al extremo propinco. Lo mismo acometes y llegas a, pues lo que tú dices, 26. 26. Y lo que ocupa cada proposición es, mira, proposición 1, problema, bla, 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 bli, 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 bla, ble, ble, y llevas ahí. Esto es solamente una de las 26 proposiciones sobre el atajo primero en RADA. Bueno, pues que se lleva, por lo que venimos diciendo, que hablar de RADA pues es largo. Merece la pena porque cada detalle es un mundo. O sea, cada detalle de estos es increíble. Pero es muy difícil hacer algo y decir estoy haciendo RADA al 100% porque son muchas cosas las que construir. A mí me gusta porque es como un reto. Es como que tal, pues esto hay que lograrlo, pero por otro lado me gusta porque es muy difícil encontrarle un agujero o encontrar algo en la que puedas decir, no, esto no va a funcionar o no, esto es porque tal, ya, pero si haces esto tal y lo otro, según te vas metiendo dentro, vas viendo que el tipo sabía de lo que estaba hablando y tiene muchas opciones. ¿Vale? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? ¿No? ¿Seguro? Esto no va a ser una charla, esto va a ser un monólogo. Bueno, vamos a volver a lo del brazo, que es lo que estábamos contando. Aquí volvemos. Creo que deberíais verlo. Sí, estamos otra vez. Lo del brazo, ¿vale? No vamos a entrar en detalles, porque aquí además hemos estado comentando los tactos y contratactos, los tactos y los grados de contacto que no hemos terminado de explicar, simplemente los estamos mencionando otra vez por encima, pero además para explicar esto tendríamos que explicar los conos y tendríamos que explicar la numeración de los conos para saber en qué punto está la espada y la guarnición y se nos va a llevar un rato. Pero vamos a hacer trampa y vamos a mirar simplemente los dibujitos. ¿Qué es lo primero que hace al inicio del atajo? Pues baja la mano, que es lo que estamos hablando. No mantiene la mano arriba y mueve la muñequita, baja la mano. Baja la mano y sube la punta. Hasta el plano supremo. Te dice además por qué. Y coges y bajas y gana los grados y cubres con esta posición. La idea que tiene es que como yo bajo, y aquí el gavilán explica para qué vale, porque los gavilanes no están aquí para parar las leches, aquí el gavilán lo que está haciendo es molestar todo lo que puede para que este libramiento sea así de grande y no así de pequeño. Hay una diferencia. Y eso es tiempo para que tú puedas reaccionar. Y esta punta está aquí arriba para que este movimiento de formar y volver sea así de grande. Con lo cual, estás evitando que entre por cualquiera de los dos lados. Pueden arcar, efectivamente pueden arcar. Está aquí. Vale. ¿Qué es lo siguiente que hace? Vamos al siguiente, cuando cargue. Pasa al proporcional. Como podéis ver, sigue con el brazo abajo. Sigue con el brazo abajo y con esa posición porque está manteniendo la presión en el otro, pero el otro sigue con el brazo en alto. ¿Qué es lo que le mantiene al otro el brazo en alto? Porque en cuanto el otro baje el brazo, le vas a dar. Por eso tiene la taza en alto. En cuanto él baje el brazo, tú vas a estirar el brazo y le vas a dar. Aquí es una verdad a medias, porque aquí estamos iniciando el atajo y es un sitio en el que estamos mucho tiempo. Pero en cuanto nos arrimemos aquí, donde sigue con la espada aún más abajo, ¿a alguien se le ocurriría aquí bajar la guarnición de ahí? A mí no. Porque es que fíjate, es que te va a dar. Es que estamos ahí mismo. Entonces, ese mismo miedo a que te den es el que te obliga a mantener esa guarnición arriba. ¿Vale? Pero para no irnos de tema, quiero que veáis que durante todo el atajo, RADA no va así todo tieso, sino que efectivamente ha bajado el brazo primero aquí, he pasado ahí, perdóname, y luego hasta aquí. Y va todo el rato por abajo. Este es el caso más extremo, pero no en todos, porque descubrimos que en estrechar no lo hace. ¿Recuerdas, Darío? Estábamos convencidos y creo que resulta que en estrechar mantiene el brazo arriba, me jodía.
pero generalmente en el ciclo estándar de los atajos baja Rada, baja el brazo y no lo mantiene. No baja el brazo y se mantiene todo el rato abajo. Porque, por ejemplo, hemos visto, ¿vale? Perdóname, aquí hemos visto que aquí mantiene el brazo la mayor parte del tiempo, pero el último, este es, vale. Si yo inicio, voy a proporcional, que es este de aquí. Este es el proporcional, ¿de acuerdo? Si yo inicio, vengo aquí y compruebo que la fuerza que hace es muy poca, que yo solamente tengo tacto aquí, lo que hacemos es pasar a un atajo inferior, que es otro de los ejemplos que hemos puesto. Aquí en el atajo inferior, aunque yo empiezo y bajo el brazo, inmediatamente, cuando hago el atajo inferior, lo que hago es que lo subo. Aquí sí lo tengo arriba. De hecho, es posible que el siguiente movimiento sea efectivamente solo de muñeca. ¿Vale? Pero como veis, la posición de Rada no es una posición continuamente con el brazo recto. Y de hecho, bajas al plano medio. Continuamente. Y bajas y subes, y bajas y subes, y bajas y subes, y bajas y subes, y vas haciendo incursiones con la espada del otro. Y eso hace que el movimiento sea distinto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa? ¿De verdad no tenéis nada que preguntar? Buenas. Aquí estoy otra vez. Quería entender que utilizaba los conos para explicar que acabamos en un participio de uñas arriba. Corrígeme si me equivoco. Es decir, cuando estás ya en el proporcional, habla de colocar el gavilán superior en el punto 3 de la pirámide, si no recuerdo mal. Los conos él utiliza una numeración. No te la puedo hacer aquí. Sí, la tengo, vamos. O sea, la visualizo. Lo que quiero decir es que a través de los conos lo que te está diciendo es que cuando haces el atajo y cuando empiezas a meterle presión, no lo haces con los gavilanes perpendiculares al suelo. Los haces en un participio de uñas arriba. O sea, metes el filo inferior para meter presión y si él te deja, pues acabar en la conclusión. Y si él te deja acabar... Depende de la zona, ¿vale? Si estamos hablando de la conclusión, depende de la zona, ¿vale? Te lo voy a decir de memoria, con lo cual te pido disculpas si luego no lo leemos y resulta que hay alguno que varíe, ¿vale? Vamos a empezar desde el principio, hemos dicho. A ver si carga. Aquí, posiblemente lo pongas en participio, ¿vale? Participio de uñas arriba. Aquí seguramente sigas en participio de uñas arriba. Pero según pases aquí, ¿me sigues? Si voy muy deprisa me lo dices, ¿vale? Sí, te sigo. Pero según llegas aquí, vuelves a estar con no lo estoy viendo, ¿eh? Si estás poniendo una imagen, no la estamos viendo. He vuelto a liar la misma. ¿Ves lo que decimos de no darle a los botones o de darle a los botones que no son? Así que vamos a intentarlo de nuevo. Venga, ahora creo que sí lo estáis viendo. Estás hablando de hacer los principios, ¿vale? Aquí, que es el inicio o antes del inicio, como lo quieras ver. Cuando empiezas tienes el brazo arriba, los gavilanes él te dice gavilán superior en el 2, que es perpendiculares, ¿vale? Cuando pasa al 3, que es participio, empezarías desde aquí, empezarías a pasar al 3 y pasaría al 3 aquí, a ver si carga, que es cuando pasamos a proporcional. Ya al proporcional, vale, sí. Eso es, pero sin embargo cuando llegas aquí estarías otra vez perpendicular. Otra vez en el 2. De hecho, como algo curioso, si queréis, es que no viene la estocada de cuarto, no viene. Algo curioso de la estocada de cuarto de círculo, ¿vale? Recordad que medio de proporción no es aquí. Lo que haría con la estocada de cuarto de círculo sería ir, además, justamente hasta este círculo. Y lo que hace es hacer participio de uñas arriba para meter la estocada de círculo. ¿Vale? Es otro de los detalles estupendos de Rada que no se suelen ver. Entonces, lo que ocurre es que cuando yo hago participio de uñas arriba, lo que ocurre es que él tiene su espada por aquí y yo estoy con mi espada cruzada y al hacer participio de uñas arriba, lo que ocurre es que mi punta la oriento aquí, simplemente girando la muñeca. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo llego aquí
voy con los gavilanes perpendiculares y aquí hago participio de uñas arriba y ese mismo giro de muñeca que hace participio de uñas arriba es el que orienta mi punta para que le llegue a la diametral del pecho, ¿vale? Disculpa, a la vertical derecha. Simplemente haciendo el juego de cuarto de círculo. Y si no recuerdo mal, la de medio círculo lo que hace es poner la espada en uñas arriba. ¿Lo ves mentalmente? Porque eso sí que no te lo puedo pintar. Sí, perfectamente. Entonces, lo que nosotros solemos hacer, de hecho, hoy he tenido ese caso en clase. Lo que solemos hacer nosotros cuando... voy a intentar volver contigo. Lo que intentamos hacer nosotros cuando estamos asaltando o nos explican en una clase y nos explican cómo funciona una estocada de cuarto de círculo o de medio círculo, realmente, no sé si se va a ver, desde aquí se verá mejor, espero que se vea, este es verde, espero que se vea mejor. Entonces, lo que ocurre es que nosotros tendemos como a coger con toda la espada y hacer así y giramos con toda la espada, ¿vale? Casi con toda la mano de un lado a otro, un movimiento muy grande y realmente lo único que hace es girar la muñeca. Y la espada lo que hace es que pasa por encima del otro y cabe. Esto se ve muchísimo mejor en persona. Es una de las razones por las que esto no se puede explicar si no estamos en persona. Haces un cuarto de giro con la muñeca y tienes la punta en la infinita del otro. Pero así. Tardas, mira, tac, te la has comido. Es impresionante. Yo la primera vez que vi eso fue preparando una clase de espada y daga y cuando ya me la había leído, pero por alguna razón no me había dado cuenta. Y al volver a pasar te vas mirando y dices, leche, así lo hace. Así es como, y lo único que hace es girar la muñeca. ¿Vale? Nos ha venido bien tu pregunta porque además hemos hecho hemos encontrado otro de los miles de detalles que podemos hablar aquí. Pero además, para responder a tu pregunta de verdad, realmente no mantiene una posición fija. Va jugando con ella. Normalmente es, pues bueno, si quieres decir participio, porque participios son todos menos justo el vertical o bueno, pues puedes decir que eres un participio. Pero realmente lo que vas haciendo es, vas jugando con ella todo. Tú juegas con ella un poco más arriba, un poco más abajo. De hecho, una de las últimas que tuvimos con Darío, ¿recuerdas? Es para hacer estrechar, si estrechar si era uñas arriba o no era uñas arriba, o si era en participio de... Y estrechar juega mucho con la posición de las uñas. Y para no entrar en debate, vamos a dejar en que la mayor parte es en participio. Aunque cuando inicias, y puedes iniciar con los gavilanes verticales, y cuando acabas, que era lo que más defendía Darío, puedes volver a acabar con los gavilanes verticales. Pero no utiliza una posición fija. Y ese esquema que hemos hablado, que habla de, para lo que utiliza las pirámides, el participio es el 3. Cuando haces participio de uñas arriba es el 3. ¿Lo tienes en la cabeza? Sí, correcto, eso es. Vale, empieza el 1 en el medio, luego hace 2, 3. Pues esa numeración que utiliza para describir la posición de los gavilanes, lo utiliza para describir la posición de la guarnición, lo utiliza para describir la posición de la punta, lo utiliza para infinidad de cosas. Tengo a Darío otra vez, ¿vale? Adelante, Darío, cuenta. Sí, era comentar que, a ver, lo de los conos de Rada, lo primero, normalmente utiliza el primero cuando se refiere, o sea, nos explica un montón de conos y el que suele utilizar es el primero para darnos referencias, que es importante porque si nos ponemos a mirar otro cono, nos volvemos locos. El primero es el que está el vértice en la muñeca, ¿vale? Y otra cuestión, los conos los utiliza para indicarnos los gavilanes, dónde vamos a llevar la espada del otro y dónde debemos poner nuestra espada, ¿vale? Y a veces lo hace intercambiados, es decir, nos puede decir que pongamos la espada en el 3 y los gavilanes en el 5, ¿vale? Que es un comentario, ¿vale? Que hay veces que difiere, o sea, que usa que lo usa como una especie de sistema de reloj, como lo que se utiliza la típica escena de tienes al enemigo a las 12, que utiliza el sistema de la circunferencia dividida para varias cosas, ¿vale? O sea, no siempre coincide la posición del cono de la espada con la posición que luego nos dicen los gavilanes. Muchas veces sí, no se molesta porque lo natural es si vas girando la espada ir girando los gavilanes según toque, pero hay veces que sí que creo que hay veces que sí que hace esa diferenciación o simplemente cuando estamos haciendo una acción nos indica que los gavilanes, como decís ahora, que estén en tal posición sin hacer mucho hincapié en si corresponden con el de la espada o no.
De hecho, en este caso, si os fijáis, la punta no estaría... Porque no recuerdo si va a derechas o a izquierdas. Creo que va a derechas en la numeración. O sea, en sentido horario. Sí. Si os fijáis, Correcto. los gavilanes los manda al 3, pero la punta no va al 3. Iría, si acaso, al 7, al 8, al 9, por ahí. Al 7, eso es. En el ejemplo que hablábamos, sí. Sí, correcto. Entonces hay que tener cuidado con eso porque puede diferir y de hecho la espada del otro creo recordar que nos dice que la tenemos que bajar a la cuarta posición, o sea, a la cuarta división. Entonces usa para dónde llevamos la espada al contrario, dónde llevamos nuestra espada y a veces dónde tenemos que colocar los gavilanes. Sí, lo utiliza para muchas cosas. Estaba intentando encontrar, para la gente que no sepa de qué va, atajos, rada libre, que lo tendré en 3000 sitios. Pero aquí no lo veo. Página 194 del libro segundo, creo recordar. Página 194 del libro segundo. Pero tendría que buscar el libro segundo. Porque yo en este ordenador no tengo esa parte. Espérate. Libro segundo. ¿Para la casualidad? Uy, no. Tengo lo de los 90 grados, que es lo último que he hecho. Pero no tengo lo de la... Te refieres a los conos, ¿no? Me refiero a otra historia sobre la planta, la última historia que miramos en Aficionados. Perdón. Libro primero, libro segundo. Pero tengo el tratado entero. Aquí, en esto, me dices que es la 194, 45, 77... No, pensaba que te referías a los conos. O sea, que si no es eso, olvídate. No, si vas tú bien. Lo que pasa es que cuando ya he abierto, esto es. A ver si yo lo tengo localizado para que la gente que no sepa de qué trata lo esté viendo, a ver. Esto es, a ver si conseguimos. Estos son, ¿no? Aquí están. Esto es el cono. Aquí habla sobre... Este es el mayor de ellos. ¿Vale? El de la muñeca, que es el de la muñeca era el primero. ¿Has dicho? Sí, correcto. Vale, pues aquí lo tienes. Entonces, 1 es aquí, 2, 3, que es a derechas, ¿vale? No va a esa, 3, 4, y como ves aquí, siempre marca la punta, pero eso mismo lo utiliza más abajo para marcar la guarnición. Y aquí cambia, porque este va con el codo. Eso es. Ese cono va solamente con ese cono va simplemente con el codo. Pero lo puedes utilizar incluso para el medio de la espada. Esto ocurre menos, no recuerdo. No se me viene a la cabeza un punto donde haya utilizado este medio de la espada con un cono. Y aquí tiene el otro cono, que es a punta fija cuando tú vas, pues lo que nosotros llamamos incluir con la guarnición. Pero la numeración, sí, dime, Darío. No, el cono con el medio de la espada lo utiliza para hablar cuando habla de dónde se tienen que hacer las defensas a veces. O sea, creo recordar que para hacer las defensas, pero te hablo de memoria. Entonces, en plan, ¿qué cono utiliza para defender? Es el que pone la base en el medio de la espada. Creo recordar, ¿eh? Ahí está. No recuerdo ahora mismo, es posible que tengas razón. Si lo pone ahí, seguramente lo utilizará para algo. Pero es lo que estamos hablando, es demasiado grande para poder tratarlo todo. Es muy complicado. Gracias, Nacho. Es complicado tenerlo en la cabeza entero, si te pierdes. Funciona, es curioso porque a medida que vas leyendo partes funciona todo como un puzzle, ¿no? Es decir, va constantemente relacionando unas cosas con otras y tienes que ir yendo para atrás y para adelante durante toda la lectura. Es muy divertido. Vamos, para algunos. Yo creo que es parte de la gracia, que bueno, es muy pesado, es Dios mío, déjame en paz, no quiero volver a oír hablar la definición de esto otra vez, pero realmente yo creo que lo que te va convenciendo es que te vas dando cuenta que es muy consistente. No te voy a decir que no tenga ningún fallo en absolutamente nada, pero como norma es muy consistente y todo va cayendo y todo es en su sitio y todo tiene su lugar y todo tiene una razón o varias y cuando va trenzando todo es que está volviendo a aplicar otra vez todo lo que benditamente ha dicho antes y es que yo puedo interpretar esto con esta idea y vamos a este sitio, pero si interpreto esto con esta otra idea, vamos a este sitio también. Es muy consistente. A mí me gusta mucho, vamos, es lo que me llama parte de la atención de él, es que le vas cogiendo
gusto, y dices, bueno, vale, voy a acabar harto de volver a leerme esto otra vez porque, Dios mío, podía haberlo escrito de cualquier otra manera, pero cuando vas llegando al final y vas llegando a las conclusiones es, no sé, como reconfortarte, como un gran premio, como decir, sí, mierda, esto es así como funciona. Pero esto plantea un problema. Plantea problemas de los zurdos. Leche, ¿cómo le doy la vuelta a 700 páginas de esto? Hostia, hostia. No pasa Pero- nada. Ya fue una recompensa al saber que las generales se podían hacer por la izquierda y por la derecha. De hecho, yo pienso que es una gran herramienta porque te permite tener un idioma, tener una numeración, una escala, una forma, un plano en la cual representar, ¿vale? Que no sea, no, pues esto es así. Y si hago más fuerza, ¿cuánto es más fuerza? Pues un poquito más. No, no tanta. No, es que resulta todo como una amalgama increíble. Sin embargo, así, aunque no puedas a lo mejor aplicar la treta 26 o la 15 o la... como te va diciendo los porqués a cada paso, yo pienso que puede facilitarte el hecho de que aunque seas zurdo, puedas aplicar muchas de las cosas de las que dicen. No directamente. No directamente porque cuando te hace una treta y la llevas hasta el final, estás teniendo en cuenta tantas cosas que no se trata de despejarlo. Vas a tener que despejar muchas cosas. No va a ser evidente. Pero te dice los porqués de cada cosa. Entonces yo pienso que es un buen camino y que puede ser una buena herramienta para aplicar y encontrar la destreza para zurdos. Alguien se tiene que cargar de eso, así que te va a tocar a ti, Nacho. Tengo mucha que aprender todavía para atreverme. Pero bueno, Sí, estamos en el camino, estamos en el camino. Bueno, pues si no hay más preguntas, si no queréis decir nada más o creo que vais a seguir de espectadores, bueno, yo os tengo que pinchar, que hagáis de verdad todas las preguntas que queráis en esta ocasión o en la próxima, o ahora o luego en la clase si las queréis hacer, las podéis hacer sin ningún tipo de problema. Pero llevamos un rato aquí, llevamos casi 2 horas, entonces, bueno, yo voy a parar aquí con esto y espero que os haya gustado, que no os haya resultado muy pesado, porque sí, yo comprendo que es mucha información y toda dada así a sopetón y, ¿vale? Por intentar llegar al final y contar una historia u otra. Pero bueno, espero que os haya gustado, que os animéis a hacer preguntas la próxima vez y si no tenéis ninguna pregunta más que hacer, pues nos vamos a despedir y nos vemos en la siguiente. Nada, hombre, nada de pesado, todo muy bien. Muchas gracias. Gracias, Nacho. Muchas gracias, Raúl. Venga, gracias, hasta luego. Un abrazo. Hola, Sergio. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias por todo. Gracias a vosotros por estar. Voy a cortar. Hasta luego. Hasta luego.